Bueno, basándonos en este término de u igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo este término más x, vamos a descubrir si es una función armónica, y si lo es, podemos encontrar si es una función analítica. Bueno, para saber si esta función es armónica, debemos partir de que la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y sean igual a 0. Bueno, entonces, pues para empezar tenemos que hallar la primera derivada de u con respecto a x. Si derivamos este término con respecto a x, nos da el siguiente término: y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado más 1. Bueno, ya tenemos esta derivada, la volvemos a derivar con respecto a x. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a x nos da 2x factor de x al cuadrado menos 3y al cuadrado, todo sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. Bueno, esa es la segunda derivada. Ahora tenemos que dar la segunda derivada con respecto a y, pero primero tenemos que dar la primera derivada. Entonces, la derivada de u con respecto a y da menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, ya teniendo la primera derivada con respecto a y, la derivamos otra vez, pues, para sacarle la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, perdón, con respecto a y nos da el término negativo 2x menos 2x factor de x al cuadrado menos 3y al cuadrado, todo sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. Bueno, ya conociendo las segundas derivadas con respecto a x y a y, entonces aplicamos el término de que la segunda derivada de u con respecto a x sumada la segunda derivada de u con respecto a y sean igual a 0. Entonces, recordemos que esta es la segunda derivada con respecto a x. Entonces, 2x, esta es la segunda derivada con respecto a y. Recordemos, x al cuadrado menos 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. Lo sumamos con la segunda derivada, que es la que tenemos acá. Entonces, menos 2x factor de x al cuadrado menos 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. Este término tiene que ser igual a 0. Entonces, como podemos darnos cuenta, este término es igual a este. Entonces, multiplicamos signos, más por menos da menos, y si rectamos al mismo término, pues nos va a dar 0. Entonces, sí cumple esta función y podemos analizar que sí es una función armónica. Bueno, ya como sabemos que la función es armónica, entonces para completar el ejercicio vamos a encontrar la función analítica. Entonces, para eso vamos a usar la ecuación de
Cauchy-Riemann. Recordemos, bueno, cuáles las condiciones de la ecuación de Cauchy-Riemann: que la derivada de u con respecto a x sea igual a la derivada de v con respecto a y, y también que la derivada de u con respecto a y sea igual a la derivada de v con respecto a x negativa. Entonces, para que cumpla la condición, entonces la derivada de u con respecto a x ya la habíamos tenido. Recordemos que es esta, ¿sí? Entonces la volvemos a escribir. Entonces era y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado más 1, ¿sí? Este término es la derivada de u con respecto a x. Lo igualamos a la derivada de v con respecto a y. Bueno, y nuestro objetivo aquí es prácticamente como despejar v. Entonces, para despejar v, de y lo pasamos, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y como pasa a multiplicar, lo que vamos a hacer es una integral con respecto a y. Entonces quedaría algo así: integral de y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado más 1. Todo esto lo integramos con respecto a y. Aquí queda derivada de v, entonces también la integramos a los dos lados. Entonces ahora el siguiente paso es resolver estas integrales. Entonces, al resolver estas integrales nos da el siguiente término: menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más y más la constante de integración, pero en este caso lo vamos a llamar no c sino f de x, ¿sí? Eso corresponde a esta integral con respecto a y. Ahora vamos a hacer la del lado derecho, la integral con respecto a v, entonces sería OV. Bueno, esa es para cumplir, bueno, eso fue la primera condición. Ahora vamos a hacer la segunda condición, que es la derivada de u con respecto a y igual a menos la derivada de v con respecto a y. Esta ya la tenemos, entonces lo igualamos a esta condición. Entonces, recordemos que la derivada de u con respecto a y es este término. Entonces, lo reescribimos. Entonces, nosotros vamos a hacer que la derivada de u con respecto a y es igual, pues lo copio para que no se nos olvide que estamos haciendo. Recordemos que la derivada de u con respecto a y es menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado igual a la derivada con respecto a x. ¿Qué es v? Todo este término. Entonces lo reescribimos aquí para derivarlo con respecto a x. Entonces sería menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y también no nos olvidemos de la función de la fx, que también lo integramos, pero pues al final lo dejamos como expresado como una deriva. Entonces ahora el siguiente paso es derivar esta parte, toda esta parte. Entonces esta paréntesis sería hasta acá, correcto, con respecto a x. Entonces
La parte izquierda la dejamos tal cual, 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado, ¿sí? Igual a esa parte la dejamos tal cual como estaba, y ahora vamos a derivar todo este término con respecto a x. Si hacemos esa derivada, nos resulta en menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado, más f de x derivada, que corresponde a este término que estaba en el término de v. ¿Correcto? Correcto, entonces, como nos damos cuenta que este término es igual a este término, ¿sí? Entonces los podemos simplificar. Y entonces sería igual. Entonces, calculando, f de x es igual a 0. Y como nosotros necesitamos encontrar el valor de f de x, lo que hacemos, como está el término de derivadas, lo que hacemos es integrarlo. Entonces, integración de f de x igual a la integración al lado opuesto. Esto se nos cancela, entonces nos resultaría f de x igual a 0. Bueno, ese es el término que queríamos hallar. Bueno, ya como encontramos este f de x, vamos a colocar la función analítica en el término de u más i por v. Este fue el término que nos dieron, imaginario, del término que encontramos. Bueno, para ello, w lo vamos a llamar g de x y igual a u más i por v. Ahora lo que hacemos es reemplazar g de x y es igual a u. Recordemos, u es el término que nos dieron al principio del ejercicio. Entonces lo reescribimos. Este es el término real de esta función, que era x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más x. Este es todo el término real, más i por v. Pero ¿qué es v? Recordemos que era todo este término. Entonces lo reescribimos. Menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto más y. Correcto. Y aquí v nos decía que este término lo sumaba f de x. Y recordemos que f de x es 0. Entonces lo podemos omitir y reemplazarlo por una constante de integración. O una constante, perdón. Entonces quedaría algo como más c constante. Correcto. Y todo este sería el término de la función analítica.